La lluvia de noviembre golpeaba contra la ventana de mi apartamento, cada gota como pequeños dedos que marcaban un ritmo frenético que coincidía con los latidos de mi corazón. Caminaba de un lado a otro por el desgastado suelo de linóleo de mi cocina. Apretaba el teléfono con tanta fuerza en la palma de la mano que se me habían puesto blancos los nudillos. El viejo radiador de la esquina silbaba y traqueteaba, llenando el pequeño espacio con gemidos metálicos y un calor insuficiente. En la cuna junto al sofá, Emma lloriqueaba, con su carita arrugada por el hambre. El sonido me atravesó como una navaja, más afilado que la corriente que se colaba por el marco de la ventana agrietada. Eché un vistazo a la lata vacía de leche en polvo que había sobre la encimera y la di la vuelta, como si de alguna manera pudiera aparecer más por arte de magia. Nada, igual que mi cuenta bancaria. No pasa nada, pequeña, le susurré, con la voz quebrada, mientras le acariciaba suavemente la mejilla. Mamá encontrará una solución, pero ¿qué opciones tenía? El alquiler llevaba 2 semanas de retraso. La factura de la luz seguía sin abrirse sobre la encimera. Su sello de último aviso se veía a través del fino papel, y ahora tampoco había leche de fórmula. La cita con el WIC no era hasta la semana siguiente, y mi último sueldo del restaurante se había ido íntegramente a la guardería para poder mantener mis turnos. 8 meses de lucha, de levantarme solo para volver a caer. 8 meses desde que salí de esa mansión con nada más que una maleta y mi dignidad. 8 meses desde la última vez que lo vi. Mi pulgar se cernió sobre su nombre en mis contactos. Me había prometido a mí misma que nunca lo llamaría, que nunca le daría esa satisfacción. El recuerdo de sus ojos, oscuros e intensos como nubes de tormenta, me provocó un escalofrío involuntario. Alexander Rossi, el hombre que había irrumpido en mi vida como un huracán, destruyendo todo a su paso solo para reconstruirlo a su imagen y semejanza. El hombre que aún no tenía ni idea de que tenía una hija. Los llantos de Emma se hicieron más fuertes, más insistentes. Mi determinación se desmoronó como papel mojado. Cerré los ojos, pulsé el botón de llamada y contuve la respiración. Un tono, 2 tonos, 3, Lena. Su voz me inundó como miel oscura, profunda y suave, pero con un trasfondo de peligro. No era una pregunta, era una afirmación, como si hubiera estado esperando mi llamada todos estos meses. Me agarré al borde de la encimera para mantener el equilibrio. Alex, logré decir, y el apodo familiar se me escapó antes de que pudiera evitarlo. El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Casi podía verlo sentado en su sillón de cuero, con su traje italiano perfectamente ajustado a sus anchos hombros, una mano sosteniendo el teléfono y la otra, tal vez, agarrando un vaso de cristal con whisky. La imagen era tan vívida que por un momento olvidé la miseria que me rodeaba. 8 meses y 12 días, dijo finalmente. No es que los haya estado contando, pero lo había hecho. Por supuesto que lo había hecho. Alex lo contaba todo. El dinero, los aliados, los enemigos, los desaires, tanto reales como imaginarios. Era fascinante y aterrador a la vez verlo calcular el mundo que lo rodeaba, colocando a las personas como piezas de ajedrez. Los gritos de Emma volvieron a romper el silencio. Aparté la cara del teléfono y cubrí el auricular, pero no lo suficientemente rápido. ¿Es un bebé? La dureza de su voz me hizo encoger el estómago. Tragué saliva con dificultad, buscando las palabras adecuadas. No era así como había planeado decírselo. Nunca había planeado decírselo. Sí. Otro silencio. Este crepitaba, con una tensión tan densa que podía sentirla a través del teléfono. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado una octava. Era suave, pero sabía por experiencia que eso era mucho más peligroso que sus gritos. ¿De quién es el bebé, Elena? Mío, susurré, con las lágrimas nublándome la vista. Me la sequé con rabia. No iba a llorar. No por él, ¿no otra vez? Ya veo. 2 simples palabras que de alguna manera lo decían todo. Le oí respirar con control, seguido del tintineo del hielo contra el vaso. Y el padre. Cerré los ojos. Necesito dinero para la leche de fórmula. No preguntaría si el padre Lena, cada palabra precisa, entrecortada. La apariencia de civilización se extendía sobre algo primitivo. Es tuya, dije. Las palabras salían de mis labios como piedras. Es tuya, Alex.
El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Emma parecía sentir la gravedad del momento. Sus llantos se convirtieron en sollozos entrecortados. Podía oír los latidos de mi propio corazón, un tamborileo frenético en mis oídos. Mi dirección no ha cambiado, dijo finalmente, con una voz inquietantemente tranquila. Esté aquí en una hora. No puedo esperar una hora, Lena. O enviaré a alguien a buscarla. Tú decides. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con un frío escalofrío calándome los huesos. Era justo lo que temía. Dale a Alex un dedo y te tomará la mano. Pero ¿qué otra opción tenía? Emma necesitaba leche de fórmula, necesitábamos calefacción, y yo no tenía más opciones. Con manos temblorosas, preparé una bolsa con pañales, envolví a Emma en su manta más gruesa y salí a la lluvia. El taxista me miró con recelo cuando le di la dirección. Una mujer desaliñada con un bebé pidiendo ir a una de las direcciones más exclusivas de la ciudad, pero el billete de $50 que le entregué, mi último dinero en efectivo para emergencias, acalló cualquier pregunta. A medida que el coche se adentraba en barrios cada vez más acomodados, mi ansiedad aumentaba. No había vuelto a esta parte de la ciudad desde que me fui. Las relucientes fachadas de las tiendas y las aceras inmaculadas parecían pertenecer a otro mundo, uno en el que había vivido brevemente como una impostora antes de que la realidad volviera a golpearme con fuerza. El taxi giró hacia el camino privado, un túnel de cipreses perfectamente cuidados que conducía a la finca. Incluso a través de las ventanas salpicadas por la lluvia, la mansión era imponente, toda de piedra y cristal y con la grandeza del viejo mundo. ¿Seguro que es aquí, señora?, preguntó el conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Cuando llegamos a la entrada circular, los vi. Dos SUV negros con cristales tintados aparcados cerca de la entrada y de pie bajo el pórtico, una figura familiar, Marco, el conductor y jefe de seguridad de Alex. Su enorme complexión era inconfundible incluso desde la distancia. Junto a él había otro guardia que no reconocí. El taxi ni siquiera se había detenido del todo cuando Marco se adelantó y abrió mi puerta con precisión militar. Sus ojos, siempre atentos, me escrutaron antes de posarse en el bulto que llevaba en brazos. Algo indescifrable se reflejó en su rostro estoico. Señorita Winters, dijo con un ligero movimiento de cabeza. La formalidad contrastaba con el hombre que una vez me había enseñado a preparar el tiramisú de su abuela durante un fin de semana en el que Alex estaba fuera por negocios. Marco, apreté a Emma contra mí mientras la fría lluvia me mojaba la cara. Déjeme, dijo, extendiendo un paraguas y guiándome hacia la casa. El nuevo guardia sacó mi escasa maleta del maletero del taxi y la examinó con sutil recelo antes de seguirnos. La entrada era tal y como la recordaba. Techos altos, suelos de mármol, la enorme lámpara de cristal que proyectaba una luz prismática en el vestíbulo, el familiar aroma del abrillantador de cera de abejas y el ligero matiz del incienso de sándalo preferido de Alex me envolvieron, despertando recuerdos que había pasado meses tratando de reprimir. Está en su estudio, dijo Marco, señalando con la cabeza hacia el ala este. Ha pedido que vayas directamente a verle. Por supuesto que lo ha hecho. No hay tiempo para recomponerme y prepararme para volver a verle. Así era Alex, siempre asegurándose de tener la sartén por el mango. Recorrí el camino familiar, cada paso resonando en el cavernoso pasillo. Emma se movió contra mi pecho, parpadeando ante las luces brillantes y el entorno ornamentado, tan diferente de nuestro lúgubre apartamento. El contraste hizo que mis mejillas ardieran de vergüenza. ¿Qué clase de madre era yo, incapaz de proporcionar siquiera lo básico a mi hija? Las enormes puertas dobles de su estudio se alzaban ante mí. Me detuve, respiré temblorosamente y luego llamé. Un golpe vacilante que pareció desaparecer en la pesada madera. Entre. Su voz, incluso amortiguada por la puerta, me provocó un escalofrío. Empujé la puerta y allí estaba él. Alexander Rossi no había cambiado en 8 meses. Si acaso parecía más poderoso, más presente, una estrella oscura que atraía todo hacia su órbita. Estaba de pie junto a las ventanas, iluminado por la tormenta exterior, su alta figura recortada por los destellos de los relámpagos. Las finas líneas de su traje a medida acentuaban sus anchos hombros, que se estrechaban hasta una cintura delgada. Su cabello oscuro, siempre un poco demasiado largo, se rizaba en el cuello,
pero eran sus ojos los que me cautivaban, obsidianos e insondables, que no revelaban nada mientras lo veían todo. Su mirada se desplazó de mi rostro al bulto que llevaba en brazos, y algo cambió en su expresión, un movimiento imperceptible que cualquiera habría pasado por alto, pero que yo había aprendido a detectar durante el tiempo que habíamos pasado juntos. Sorpresa, incertidumbre y algo más profundo, más primitivo. Lena, dijo, pronunciando mi nombre con la misma fuerza de siempre. Se acercó a nosotros con esa elegancia depredadora que me había atraído de él desde el principio. El paso seguro de un hombre que era dueño no solo del suelo que pisaba, sino de todo lo que tocaba su sombra. Instintivamente, di un paso atrás, lo que detuvo su avance de inmediato, y un destello de lo que podría haber sido dolor cruzó su rostro antes de que la máscara volviera a colocarse en su lugar. Pareces cansada, observó, con los ojos registrando cada detalle. Mis vaqueros descoloridos, el jersey gastado con una pequeña mancha en el cuello, las ojeras que ningún corrector podía ocultar. Eso es lo que pasa cuando tienes un bebé de 3 meses, respondí, intentando parecer desafiante, pero escuchando el cansancio en mi propia voz. 3 meses, calculó en silencio, apretando la mandíbula. Estabas embarazada cuando te fuiste. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, y tú no creíste que yo mereciera saberlo. Me reí, un sonido seco que sobresaltó a Emma. Merecer. Después de lo que pasó, un músculo se le contrajo en la mandíbula. Era la única señal externa de la ira que sabía que se estaba acumulando bajo su exterior controlado. Antes de que pudiera responder, Emma empezó a inquietarse, frunciendo su pequeño rostro mientras lanzaba un grito hambriento. Ocurrió algo extraordinario. Entonces Alexander Rossi, el hombre temido en toda la ciudad, cuyo nombre se susurraba tanto en los pasillos del poder como en los callejones oscuros, vaciló. Sus ojos se agrandaron, fijos en el rostro de su hija con una expresión que nunca había visto antes. Vulnerabilidad, asombro, miedo. Necesita leche de fórmula, dije, meciéndola suavemente para calmarla. Por eso llamé. Se me acabó, y no me pagan hasta... Dámela. Su voz era suave pero firme, sin discusión. Alex, por favor, Lena. Esa palabra, por favor, tan poco utilizada en su vocabulario, me dejó helada. A regañadientes di un paso adelante y le entregué a Emma con cuidado en sus brazos expectantes. Al principio sus movimientos eran vacilantes, pero había una gracia natural en la forma en que la acunaba, sosteniendo su cabeza con una delicadeza sorprendente. Los llantos de Emma se calmaron mientras miraba fijamente ese rostro nuevo. Durante un momento sobrecogedor, se miraron el uno al otro, padre e hija, con expresiones idénticas de solemne evaluación. Entonces Emma extendió la mano y agarró con su diminuta mano el alfiler de platino que brillaba en su cuello. «Tiene tus ojos», murmuró, con un temblor en la voz que nunca había oído antes. «Y tu temperamento», añadí antes de poder pensarlo mejor. La comisura de su boca se crispó, casi en una sonrisa. Casi. Me miró, y la intensidad de su mirada me dejó clavada en el sitio. «No ibas a decírmelo». «No», admití. «¿Por qué?» Una pregunta tan simple con una respuesta tan complicada. ¿Cómo podía explicar que había estado aterrorizada? No por él, nunca por él directamente, sino por lo que su mundo le haría a nuestra hija. Cómo sus enemigos la verían como una ventaja. Cómo sus aliados la verían como moneda de cambio. Cómo la vida que casi me destruyó seguramente la mancharía. ¿Sabes por qué, Alex? Algo peligroso brilló en sus ojos. Por Viviana. Te dije que no había nada. No era solo ella. Crucé los brazos, sintiendo un frío repentino a pesar de la calidez de la habitación. Era todo. Las redadas, las reuniones a medianoche, la sangre en tu camisa que creías que no había visto. No podía. Se me quebró la voz. No podía criar a una niña en ese mundo. Permaneció en silencio durante un largo rato, mirando a Emma, que se había quedado dormida contra su pecho, con su pequeña mano aún agarrada a su corbata. Cuando habló, su voz era engañosamente suave. Así que, en cambio, elegiste criar a mi hija en la pobreza, sin comida adecuada, sin calefacción. Sus ojos se encontraron con los míos, duros como el pedernal, sin su padre. La acusación me golpeó como un golpe físico. Intentaba protegerla de mí. Un tono peligroso se deslizó en su voz. De tu vida le corregí rápidamente. Hay una diferencia. Se dirigió al sofá de cuero junto a la chimenea y se sentó con una elegancia fluida que,
De alguna manera, no molestó a la niña dormida. Deberías haber acudido a mí. Me quedé de pie, necesitando la distancia. ¿Nos habrías dejado ir? Su silencio fue respuesta suficiente. El fuego crepitaba en la gran chimenea, proyectando sombras danzantes sobre su rostro mientras observaba a nuestra hija. La forma posesiva en que la sostenía, con una mano protectora sobre su espalda, me dijo todo lo que necesitaba saber. No nos íbamos, no esa noche. Posiblemente nunca. Necesitas leche de fórmula, dijo finalmente, mirándome. ¿Qué más? Me tragué mi orgullo. Calor. El apartamento es claramente inadecuado. Terminó, con tono seco. Te quedas aquí, Alex. No es negociable, Elena. La suavidad había desaparecido, sustituida por la voluntad implacable que yo conocía demasiado bien. Mi hija no pasará otra noche en un apartamento frío sin la nutrición y la seguridad adecuadas. También es mi hija, dije, apretando los puños a los lados. Y, sin embargo, aquí estás pidiéndome ayuda. Sus palabras no eran crueles, solo objetivas, lo que de alguna manera las hacía más hirientes. Te ofrezco más que dinero para la leche de fórmula. Te ofrezco a ella y a ti todo lo que necesitáis, con condiciones, siempre. No se molestó en negarlo. Eso era algo que siempre había respetado de Alex, su honestidad sobre quién y qué era. Pero esas condiciones la mantendrán a salvo, alimentada y abrigada. ¿Puedes decir lo mismo? Yo no podía, y ambos lo sabíamos. Me hundí en el sillón frente a él, de repente demasiado agotada para permanecer de pie. El peso de estos últimos meses, las noches sin dormir, la preocupación interminable, la pobreza aplastante, se abalanzaron sobre mí como una ola. ¿Cuál es su nombre completo? Preguntó, ahora con voz más suave. Emma, susurré. Emma Grace Winters. Le había dado mi apellido de soltera, otra decisión que él consideraría una traición. Emma repitió, probando el nombre. ¿Le queda bien? Levantó la vista y sus ojos oscuros se clavaron en los míos. Pero su nombre es Rosie Lena. Eso tampoco es negociable. No respondí a su declaración sobre el nombre de Emma. Algunas batallas no merecían la pena, al menos no esa noche, cuando el cansancio se había apoderado de mí como plomo. Además, conocía esa mirada en los ojos de Alex. La decisión estaba tomada. Tienes que comer, dijo, levantándose del sofá con Emma aún acunada contra su pecho. Pulsó un botón en el escritorio y en cuestión de segundos, la puerta se abrió para dejar ver a una joven con un uniforme impecable, a la que no reconocí de mi estancia allí. Señor, preguntó ella, mirándonos con curiosidad a ambos, pida al chef que prepare una comida para la señorita Winters y llame al doctor Abernathy. Quiero que esté aquí en menos de una hora. ¿Un médico? Me levanté demasiado rápido y la cabeza me dio vueltas ligeramente. Emma no está enferma, solo tiene hambre. La mirada de Alex me recorrió de arriba a abajo, evaluándome. El médico no es solo para Emma. Antes de que pudiera protestar, continuó dando órdenes. Prepare la suite, que María traiga los artículos de esta lista. Cogió a Emma en brazos con facilidad y destreza. ¿Dónde había aprendido a coger a un bebé? ¿Y garabateó algo en un bloc de notas? La mujer asintió y desapareció con la eficiencia de alguien bien entrenado para anticiparse a las necesidades de Alexander Rossi. Yo había sido así antes, en sintonía con sus estados de ánimo, sus órdenes tácitas, sus sutiles cambios de actitud que indicaban satisfacción o descontento. No necesito un médico, dije cuando volvimos a estar solos. Has perdido peso, respondió. Esos ojos observadores no se le escapaba nada. Estás pálida, te tiemblan las manos. Estoy cansada, no enferma. Hazme el favor. No era una petición. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Marco entró con un pequeño biberón en la mano. El personal guarda suministros de emergencia para el bebé de Julia cuando ella viene de visita, explicó, y se lo entregó a Alex. La mención de Julia, la hermana menor de Alex, me recordó a la familia que una vez me acogió. Sin embargo, con reservas, me gustaría a Julia, con su cálida risa y su feroz lealtad. Era una de las pocas personas que me trataba como a una persona y no como a una adquisición. Alex comprobó la temperatura de la leche en su muñeca, otro gesto tan inesperadamente paternal que me desarmó momentáneamente. Dudó y luego me tendió el biberón. Es tu hija, dijo en voz baja. Deberías darle de comer. Cogí el biberón y a Emma y me recosté en la silla. Mientras ella bebía con avidez, me invadió una sensación de alivio.
Algo tan sencillo como poder alimentar a mi hija. Y sin embargo, se había convertido en un lujo que no podía permitirme. Gracias, murmuré, con un nudo en la garganta. Alex se quedó junto a la chimenea, observándonos con una expresión indescifrable. A la luz parpadeante, con la guardia bajada momentáneamente, parecía más joven que sus 34 años. Los rasgos afilados de su rostro, la sombra de la barba incipiente a lo largo de la mandíbula, la intensidad de su mirada, todo ello provocó en mí un cosquilleo traidor que inmediatamente reprimí. ¿Por qué no llamaste antes?, preguntó. ¿Sabes por qué? Orgullo, dijo la palabra como si fuera a la vez una virtud y un defecto fatal. Siempre es tu perdición, Lena, dijo el hombre cuyo orgullo llena habitaciones enteras. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios antes de desaparecer. La diferencia es que mi orgullo construye imperios. El tuyo te deja a ti y a mi hijo hambrientos y con frío. Las palabras me dolieron porque contenían una pizca de verdad. Estaba tan decidida a salir adelante por mi cuenta, a demostrar que podía sobrevivir sin él, que me había llevado al límite. El orgullo precede a la caída. ¿No era así como decía el refrán? Me iba bien hasta que perdí mi segundo trabajo, dije a la defensiva. El restaurante me redujo las horas y los gastos de la guardería. Para, levantó una mano. No tienes que darme explicaciones. Ya no. Ese ya no quedó suspendido entre nosotros, cargado de implicaciones. Hubo un tiempo en el que rendía cuentas de cada minuto de mi día, de cada dólar que gastaba, de cada persona con la que hablaba. No porque él lo exigiera directamente, sino porque no hacerlo significaba preguntas, sospechas, esa fría distancia que era peor que cualquier confrontación. Emma terminó su biberón y la pasé a mi hombro, acariciándole suavemente la espalda. El ritmo familiar era relajante, al igual que el peso de ella contra mí. «Se parece a ti», dijo Alex, con una voz más suave que antes, por la boca, la barbilla. «Pero tiene tus ojos», respondí, «y tus expresiones. A veces me mira como diciendo, ¿qué?», como si estuviera descubriendo todas mis debilidades. Lo dije en broma, pero cayó en saco roto en el tenso ambiente que se había creado entre nosotros. Otro golpe en la puerta anunció la llegada del médico, un hombre de cabello plateado, ojos amables y expresión perpetuamente preocupada. Lo recordaba de antes, el médico privado que hacía visitas a domicilio a cualquier hora y no hacía preguntas sobre ciertas lesiones. Sir Rossi, saludó, y luego se volvió hacia mí con auténtica cordialidad. Señora Winters, me alegro de volver a verla. El examen fue breve pero minucioso. Primero Emma, su peso, sus reflejos, sus pulmones, sus ojos. El doctor Abernathy la declaró sana, pero con un ligero déficit de peso, y recomendó una fórmula especializada para ayudarla a recuperarlo. La mirada que me lanzó Alex al oír la noticia me hizo encogerme, aunque el médico se apresuró a añadir que no mostraba signos de negligencia. Cuando llegó mi turno, volví a protestar, pero la mirada implacable de Alex me silenció. El diagnóstico era previsible. Agotamiento, desnutrición leve, anemia. El médico recetó suplementos de hierro y vitaminas. Su actitud era profesional, pero teñida de preocupación. Descanso, aconsejó mientras recogía su maletín. Una nutrición adecuada. Minimizar el estrés. Miró a Alex y algo tácito pasó entre ellos. Volveré a verla la semana que viene. Después de que se marchara, el silencio se extendió entre nosotros, solo roto por la suave respiración de Emma mientras dormitaba en mis brazos. «Necesitas descansar», dijo Alex finalmente, pulsando el intercomunicador de su escritorio. «María te llevará a tu habitación». «¿Nuestra habitación?», pregunté, presa del pánico al pensar en separarme de Emma. Su expresión se suavizó ligeramente. «La suite este tiene una habitación infantil contigua al dormitorio principal. Las dos estarán cómodas allí». Apareció una mujer mayor, María, el ama de llaves que llevaba décadas con la familia de Alex. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa sincera al verme, y, para mi sorpresa, me envolvió en un abrazo cariñoso. «Pícola», murmuró, y ese viejo apodo me hizo brotar lágrimas inesperadas. «Pequeña, has vuelto a casa». ¿A casa? ¿Era eso lo que había sido este lugar? La palabra evocaba imágenes hermosas y dolorosas a la vez. Las perezosas mañanas de domingo en el jardín Salilarium. Alex enseñándome a jugar al ajedrez en la biblioteca.
las cenas a la luz de las velas, en las que él me observaba con esos ojos intensos que me hacían sentir a la vez vista y perseguida, pero también llamadas telefónicas en voz baja que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación, ausencias inexplicables, sangre en los puños de la camisa que se ocultaba apresuradamente, la presencia constante de hombres armados cuyos ojos seguían cada uno de mis movimientos. Solo por esta noche, me dije a mí misma y a María, solo nos quedaremos esta noche. La mirada que se cruzaron María y Alex me indicó que ambos sabían que no era así, pero ninguno de los dos me contradijo. A veces las mentiras son vendajes necesarios para heridas que no están listas para ser expuestas. La suite. Este era tal y como la recordaba, elegante sin ser ostentosa, decorada en relajantes tonos azules y cremas. La habitación infantil contigua, sin embargo, era nueva. Pintura fresca, una preciosa cuna blanca con delicada ropa de cama, una mecedora junto a la ventana con vistas a los jardines. Se había preparado rápidamente, pero con evidente cuidado. ¿Cómo lo has hecho?, le pregunté a María, señalando la habitación infantil. El señor Rossi lo encargó hace meses, respondió ella con sencillez. Después de que te marchases, las implicaciones de esa afirmación fueron demasiado abrumadoras como para procesarlas. En su lugar, me concentré en acostar a Emma en la cuna, maravillándome de lo pequeña que parecía en ese espacio tan amplio. Después de meses durmiendo a mi lado en nuestro pequeño apartamento, ¿dormiría profundamente aquí? María me mostró dónde había ropa limpia preparada, pijamas de seda que habrían costado el alquiler de un mes en mi apartamento, artículos de aseo en el cuarto de baño de mármol, incluso un cepillo de dientes nuevo todavía en su embalaje. La normalidad de todo ello, la domesticidad, era desorientadora. Hay un monitor para bebés, dijo María, señalando un elegante dispositivo en la mesita de noche, y el sistema de seguridad, por supuesto, indicó un pequeño panel junto a la puerta. Las habitaciones del señor Rossi están conectadas con la oficina de seguridad. Si Emma llora, él lo sabrá. La idea de que Alex estuviera controlando los llantos de mi hija me provocó un escalofrío complicado. ¿Protección o vigilancia? Con él, la línea siempre había sido difusa. Gracias, María, dije, sintiendo de repente una necesidad desesperada de estar sola. Creo que ahora estaremos bien. Me acarició la mejilla con los ojos comprensivos. Descansa, Picolola. Mañana será un buen momento para las conversaciones difíciles. Después de que se marchara, me quedé de pie en el centro de la suite, sintiéndome extrañamente desorientada. La opulencia que me rodeaba contrastaba tanto con la vida que había llevado que me parecía casi obscena. Fui a ver a Emma una vez más antes de dirigirme al baño, donde me quité la ropa gastada con una mezcla de alivio y vergüenza. El agua caliente de la ducha era un lujo que no había disfrutado en meses. En mi apartamento, el calentador de agua funcionaba de forma esporádica, en el mejor de los casos, y me quedé bajo el chorro hasta que mi piel se puso rosada, limpia, envuelta en un lujoso albornoz. Volví al dormitorio y encontré a Alex de pie junto a la cuna, mirando a Emma mientras dormía. Se había quitado la chaqueta y la corbata, y con las mangas de la camisa remangadas para mostrar sus musculosos antebrazos, parecía más humano, más accesible, más parecido al hombre del que me había enamorado antes de comprender la realidad de su mundo. Es perfecta, dijo sin levantar la vista. Absolutamente perfecta. Lo es, asentí, quedándome junto a la puerta del baño, sin saber muy bien cuál era mi lugar en aquella escena. Deberías habérmelo dicho, Lena. Su voz era tranquila, pero con un matiz peligroso. Deberías haberme dicho que tenía una hija. ¿Habría cambiado algo? Le pregunté con la misma tranquilidad. ¿Nos habrías dejado marchar? Entonces sí que levantó la vista, con sus ojos oscuros reflejando el suave resplandor de la luz nocturna. Ya sabes la respuesta a eso. Entonces sabes por qué me fui como lo hice. Se enderezó, alejándose de la cuna con renuencia. Tenemos mucho que discutir. Mañana, dije, haciéndome eco de María. Por favor, Alex, estoy agotada. Por un momento pensé que insistiría. Alex Rossi no era un hombre acostumbrado a posponer conversaciones, especialmente las importantes, pero me sorprendió. Mañana, accedió. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Lena, sí, no intentes marcharte durante la noche. El sistema de seguridad está activo, y mis hombres están en alerta. Su tono era coloquial, como si estuviera comentando el tiempo en lugar de lanzar una amenaza apenas velada.
Por tu protección, por supuesto, por supuesto. Siempre por mi protección, nunca por mi encarcelamiento. Buenas noches, Alex. Después de que se marchara, me acerqué a la ventana y corrí las pesadas cortinas para mirar la tormentosa noche. Los relámpagos iluminaban el terreno con su luz intensa. A lo lejos, podía distinguir las siluetas de hombres patrullando el perímetro, sombras que se movían con precisión militar bajo la lluvia para mi protección, para la protección de Emma, o para asegurarse de que permaneciéramos exactamente donde Alex quería que estuviéramos. Dejé que la cortina volviera a su sitio y fui a ver a Emma una vez más antes de meterme en la enorme cama. Las sábanas eran de fresco algodón egipcio y el colchón ofrecía un apoyo perfecto después de meses durmiendo en un futón lleno de bultos. Todos los músculos de mi cuerpo parecían suspirar de alivio. Sin embargo, a pesar de mi agotamiento, el sueño se me resistía. Mi mente se aceleró con las implicaciones de lo que había hecho. Una llamada telefónica. Eso fue todo lo que hizo falta para volver a la órbita de Alex. Un momento de desesperación y ahora estábamos aquí, rodeados de lujo y peligro, a partes iguales. ¿Había cometido un terrible error? ¿O había aceptado finalmente una verdad inevitable? En la hora más oscura de la noche, con la lluvia azotando las ventanas y mi hija durmiendo plácidamente en una cuna que la había estado esperando durante meses, me enfrenté a la realidad de la que había estado huyendo. Alexander Rossi nunca nos dejaría marchar, ni ahora ni nunca. La cuestión ya no era si formaríamos parte de su mundo, sino cómo protegería a Emma dentro de él. Y en lo más profundo de mi corazón, intenté silenciar una pregunta. Otra pregunta susurraba, ¿podría protegerla de él? Si una parte de mí aún recordaba lo que era amarlo. La mañana llegó con la pálida luz del sol filtrándose a través de las cortinas y los suaves sonidos de Emma moviéndose en su cuna. Durante un momento de desorientación, no reconocí mi entorno. El techo alto, los muebles elegantes, las sábanas sedosas enredadas alrededor de mis piernas. Entonces, los recuerdos volvieron y con ellos la ansiedad. Me apresuré a ir hacia Emma y la encontré despierta y sorprendentemente contenta, con sus ojos oscuros observando la habitación desconocida con una curiosidad alerta que nunca dejaba de sorprenderme. ¿Alguna vez había sido yo tan observadora, tan comprometida con el mundo? ¿O la vida ya me había enseñado a mantener la cabeza gacha cuando tenía su edad? Buenos días, pequeña, le susurré, levantándola en brazos. ¿Has dormido bien en tu nueva y elegante cama? Ella respondió con un gorjeo y levantó una manita para acariciarme la mejilla. Ese sencillo gesto desató una oleada de amor tan intensa que casi me resultó dolorosa. Por eso había tomado la decisión. Por eso había tragado mi orgullo y había vuelto al único lugar al que había jurado no volver a poner un pie. Por ella. Todo por ella. Un suave golpe en la puerta interrumpió nuestro momento. María entró con una bandeja con el desayuno y un biberón nuevo para Emma. El señor Rossi me pidió que le trajera esto, dijo, dejando la bandeja en una mesita junto a la ventana. Me dijo que le dijera que esta mañana tiene reuniones, pero que les esperamos a las 2 para almorzar a la Milosón en el salón del jardín. No era una invitación, era una expectativa. Ya se estaban estableciendo los sutiles recordatorios de quién tenía el poder en esta casa. Gracias, María, dije, sentando a Emma en mi regazo para darle el biberón. ¿Ha dicho algo más sobre nuestra estancia aquí? Los ojos de la anciana se suavizaron con simpatía. No me corresponde a mí hablar de los planes del señor Rossi, Piccolola, pero puedo decirte que estuvo despierto casi toda la noche haciendo llamadas y dando órdenes. Dudó y luego añadió en voz baja. Ha vaciado tu apartamento. Están trayendo tus cosas aquí. Se me revolvió el estómago. ¿Qué ha hecho? Tus pertenencias, tu ropa, todo. María se afanó en ordenar los objetos de la bandeja, evitando mi mirada. Dijo, no deberías tener que volver a ese lugar. Esa presunción me dejó sin aliento. Ni siquiera una discusión. Ni siquiera fingió preguntarme qué quería yo. Solo Alexander Rossi haciendo lo que mejor sabía hacer. Tomar el control, eliminar opciones, crear hechos consumados que no se podían deshacer. Ya veo. Me las arreglé. Con la voz tensa, María se detuvo en la puerta. Él tiene buenas intenciones, Lena, a su manera. Ese era el problema, ¿no? La forma en que Alex tenía buenas intenciones era indistinguible de su forma de afirmar su dominio absoluto.
El amor y el control estaban tan entrelazados en su mente que dudaba que incluso él pudiera separarlos. Después de que María se marchara, comí mecánicamente. La fruta fresca y los pasteles calientes se convertían en cenizas en mi boca a pesar de su calidad. Cada bocado era un recordatorio de lo que había sacrificado al hacer esa llamada. Mi independencia, dura y preciosa, a cambio de seguridad y comodidad. Por el bien de Emma, me recordé a mí misma, por Emma. Me vestí con la ropa que me habían proporcionado, vaqueros sencillos pero caros, un jersey de cachemira y una suave tonalidad de azul, incluso ropa interior nueva con la etiqueta aún puesta. Todo me quedaba perfectamente, lo cual era a la vez reconfortante e inquietante. Alex había recordado mi talla, o tal vez había pedido a alguien que la comprobara antes de encargar estas prendas. En cualquier caso, eso demostraba una atención al detalle que antes me había hecho sentir querida y ahora me hacía sentir observada. La mañana pasó lentamente. Exploré la suite y encontré una pequeña sala de estar que no había visto la noche anterior, llena de libros que una vez había mencionado que me gustaban. La habitación del bebé estaba equipada con todo lo que Emma pudiera necesitar: pañales, toallitas, cremas e incluso juguetes apropiados para su edad. La minuciosidad era impresionante e intimidante. Era como si Alex hubiera estado preparándose para nuestro regreso todo este tiempo, seguro de que al final volvería con él. Al mediodía comencé a prepararme para el almuerzo, más nerviosa de lo que quería admitir. Había pasado nuestro matrimonio aprendiendo a manejar los estados de ánimo de Alex, a anticipar sus reacciones, a presentarme de manera que le complaciera en lugar de provocarlo. Los viejos hábitos resurgieron mientras me aplicaba un poco de maquillaje, me peinaba y vestía a Emma con el más bonito de los conjuntos que había en los cajones de la habitación infantil. Tenemos que ser inteligentes, le dije mientras abrochaba los diminutos botones. Tenemos que averiguar qué quiere, qué espera. Emma movía las piernas, ajena a la política de nuestra situación, y luego tenemos que decidir qué estamos dispuestos a dar. A la 1 en punto, bajé al salón del jardín, un solarium en la parte trasera de la mansión lleno de plantas tropicales y bañado por la luz natural. Alex ya estaba allí, sentado a una mesa de cristal preparada para el almuerzo. Su atención se centraba en la tableta que tenía en las manos. Iba vestido de forma más informal que la noche anterior. Pantalones oscuros y un jersey gris oscuro que resaltaba la anchura de sus hombros. Verlo me provocó un indeseado cosquilleo en el estómago. Levantó la vista cuando entramos y sus dos ojos se suavizaron al posarse en Emma. Con movimientos deliberados, dejó a un lado la tableta, se levantó y se acercó a nosotros. «Parecéis descansados», dijo, pasando la mirada de Emma a mí. Los dos. «Es increíble lo que puede hacer una noche en una habitación cálida», respondí, intentando sonar despreocupada, pero notando el tono de mi propia voz. Si él se dio cuenta, decidió ignorarlo. «¿Me permites?», preguntó, extendiendo los brazos hacia Emma. Dudé solo un instante antes de entregársela. La facilidad con la que la sostenía todavía me sorprendía. Emma lo miró solemnemente durante un momento antes de esbozar una sonrisa que transformó su carita seria. «Ahora sonríe», dijo en voz baja. El asombro era evidente en su voz. «¿Cuándo empezó?» «Hace unas semanas». El hito parecía tan significativo ahora, al compartirlo con él. Lo ha estado haciendo cada vez más. Él le devolvió la sonrisa y por un momento, solo un instante, vislumbré al hombre del que me había enamorado. No a la figura poderosa y peligrosa que inspiraba miedo y respeto en toda la ciudad, sino al Alex privado que una vez me había mostrado su vulnerabilidad en momentos únicos y preciosos. «Ven», dijo, señalando la mesa. «Tienes que comer». El almuerzo fue una obra maestra de sutil intimidación. Los camareros aparecían y desaparecían con silenciosa eficiencia. La comida, un delicado risotto con setas silvestres, mi favorito, era impecable. Las copas de cristal llenas de agua con gas reflejaban la luz del sol, proyectando arcoíris sobre el mantel blanco. Y durante todo ese tiempo, Alex mantuvo a Emma en su regazo, dándole el biberón con una mano mientras dirigía nuestra conversación con la precisión calculada de un maestro. «Tus cosas deberían llegar esta tarde», dijo con naturalidad, como si me informara del pronóstico del tiempo. Dejé el tenedor. «¿Hiciste vaciar mi apartamento?» «Sí», sin preguntarme. Me miró directamente a los ojos. «¿Habrías estado de acuerdo?» «Esa no es la cuestión», dije,
luchando por mantener la voz firme. No tenías derecho. Tenía todo el derecho, me interrumpió, con un tono aún conversacional, pero con acero en el fondo. Ese lugar no era adecuado para mi hija, para mi esposa. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Esposa, no exesposa, no Lena, esposa. Estamos divorciados, Alex, se lo recordé con delicadeza. Una sonrisa tocó sus labios, fría como el invierno. ¿Lo estamos? Se me heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Los papeles se formalizaron hace meses. Mi abogado lo confirmó. ¿Tu abogado? Dijo, enfatizando la palabra con un sutil desdén. Le pagaron generosamente para decirte lo que querías oír. Lo miré fijamente, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. Eso es imposible. Tengo la sentencia. La firmé. ¿Firmaste los papeles? Sí. Dio un sorbo de agua, mirándome por encima del borde de su vaso, pero nunca se presentaron ante el tribunal. Legalmente, Lena sigue siendo la señora Alexander Rossi. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. No puedes hacer eso. Es ilegal. Es fraudulento, manipulador, delictivo. Su sonrisa se amplió ligeramente. Todas palabras que se han aplicado a mis negocios a lo largo de los años. ¿De verdad creías que te dejaría marchar tan fácilmente? Fue mi decisión, susurré, con las manos temblando en mi regazo. Me hiciste creer, te di el espacio que necesitabas. Corrigió, meciendo suavemente a Emma, cuando se inquietó. Te dejé creer que eras libre mientras esperaba a que recobraras el sentido común. ¿Recobrar el sentido común? La ira estalló, ardiente y brillante. Me fui porque te pillé con Viviana recostada en tu regazo en aquella fiesta, porque encontré sangre en tus camisas y armas en nuestro armario, porque hombres de mirada fría me seguían a todas partes, porque me estaba asfixiando en esta jaula dorada que tú construiste. Emma, sintiendo mi angustia, empezó a llorar. Alex se levantó de inmediato, con movimientos fluidos a pesar del bebé en sus brazos, y empezó a caminar por el salarium, murmurándole en italiano para calmarla. La ternura del gesto contrastaba tan marcadamente con la frialdad de sus revelaciones que me sentí mareada por la disonancia cognitiva. Primero, dijo una vez que Emma se calmó, con voz mortalmente suave. Viviana estaba borracha y se me echó encima. La estaba sacando de mi oficina cuando entraste. Un hecho que habría sabido si me hubieras dado 30 segundos para explicarte en lugar de salir furiosa. Abrí la boca para protestar, pero él continuó. Segundo, sí, mi negocio a veces implica violencia. Nunca he fingido lo contrario. La sangre, las armas, son herramientas de mi oficio. Desagradables, pero necesarias. ¿Necesarias para qué? Exigí. Para hacer daño a la gente. Extorsión. Asesinato. Su expresión se endureció. Necesario para proteger lo que es mío. Mi familia, mi negocio, mi territorio. Sus ojos se clavaron en los míos. Tú. Yo nunca pedí ese tipo de protección. No tenías que pedirla. Volvió a la mesa todavía sosteniendo a Emma, que se había quedado dormida contra su pecho. Venía con el anillo que aceptaste. El diamante de mi mano izquierda llevaba 8 meses desaparecido. Sin embargo, aún podía sentir su peso fantasma. 3 quilates, impecable, engastado en platino, un hermoso grillete que me había marcado como propiedad de Alexander Rossi. ¿Estás diciendo que sigo siendo legalmente tu esposa? Dije, tratando de centrarme en el tema inmediato, que el divorcio era una ficción. Sí. ¿Y crees que eso te da derecho a mover mis cosas? ¿A retenernos aquí contra mi voluntad? ¿A tomar decisiones sobre nuestras vidas sin consultarme? Creo, dijo con deliberada paciencia, que me da la responsabilidad de garantizar que mi esposa y mi hija estén seguras, cómodas y bien cuidadas. Hizo una pausa, sin apartar la mirada de mí. Algo que tú hiciste imposible cuando desapareciste en mitad de la noche sin decir nada. La culpa, indeseada, inoportuna, se retorcía en mi pecho. Me había ido sin dar explicaciones, sin enfrentamientos. Había tomado la salida cobarde, escapándome mientras él estaba en un viaje de negocios, dejando solo una nota que decía que ya no podía vivir así. Había bloqueado su número, me había mudado al otro lado de la ciudad, había cambiado mi dirección de correo electrónico. Había hecho todo lo posible para borrar a Alexander Rossi de mi vida, y entonces descubrí que estaba embarazada de él. Estaba asustada. Admití las palabras con dificultad, superando la opresión en mi garganta. Después de lo que creí ver con Viviana,
Después de encontrar esas armas, sentí que estaba viviendo con un extraño, uno peligroso. Algo brilló en sus ojos, quizás dolor o arrepentimiento. Desapareció antes de que pudiera estar segura. Nunca te haría daño, Lena. Nunca. La convicción en su voz era absoluta. Todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado, han sido para mantenerte a salvo. ¿A salvo de qué? Lo desafié. ¿De otros hombres peligrosos como tú? Apretó la mandíbula. Sí, esa simple admisión me dejó sin palabras. Esperaba negativas, justificaciones, el baile habitual de medias verdades que había caracterizado gran parte de nuestro matrimonio. No ese crudo reconocimiento del peligro que lo rodeaba, que nos rodeaba. El mundo en el que me muevo no es amable, ni gentil, continuó en voz baja. Hay hombres que no dudarían en utilizarte contra mí, que te harían daño a Emma, para llegar a mí. Su mano acarició los rizos oscuros de nuestra hija con infinita delicadeza. Cuando te fuiste, te dejé marchar porque pensé que quizá estarías más segura lejos de mí, sin rastro, sin conexión. Pero me tenías vigilada, supuse, las piezas encajaban. Sabías dónde estaba todo el tiempo. No lo negó, solo lo suficiente para saber que estabas a salvo hasta que yo dejé de estarlo. La comprensión fue amarga en mi lengua, hasta que no pude permitirme la calefacción ni la leche de fórmula, hasta que tuve que llamarte. Sí, sin disculpas, sin vergüenza por admitirlo, solo con esa honestidad inquebrantable que siempre había sido su cualidad más admirable y aterradora. Y ahora estás en casa, donde perteneces, donde ella pertenece, en casa. Ahí estaba esa palabra otra vez, cargada de significado y expectativas. ¿Qué pasa ahora, Alex?, pregunté, de repente agotada por el juego de ajedrez que estábamos jugando. Nos mantienes aquí, nos encierras en tu fortaleza, finges que los últimos 8 meses nunca sucedieron. Me miró durante un largo momento, con una expresión indescifrable. Quiero recuperar a mi familia, Lena. Quiero a mi esposa y a mi hija bajo mi techo, donde pueda protegerlas, donde pueda mantenerlas, donde pueda amarlas. La palabra amor en sus labios me conmocionó. Alexander Rossi no hablaba de amor con facilidad ni con frecuencia. En toda nuestra relación, podía contar con los dedos de una mano las veces que había dicho esa palabra directamente. El amor no es posesión, dije en voz baja. No es control. En mi mundo son lo mismo. Pasó a Emma a su hombro, su diminuta figura empequeñecida por su amplio cuerpo. Lo que poseo, lo protejo con mi vida. Lo que controlo, me aseguro de que prospere. ¿Y qué hay de lo que quiero, de lo que necesito? Dímelo. Sus ojos oscuros se fijaron en los míos con una intensidad inquietante. ¿Qué quieres, Lena? ¿Qué necesitas? Dímelo y será tuyo. La oferta flotaba en el aire entre nosotros, tentadora en su simplicidad. ¿Qué quería yo? Seguridad para Emma, un hogar cálido, comida en la mesa, liberarme de la angustia agobiante de la pobreza, pero también independencia, capacidad de decisión, el derecho a tomar mis propias decisiones, incluso a cometer mis propios errores. ¿Podría tener ambas cosas? ¿Podría haber un término medio entre los extremos de la lucha aislada y el cautiverio dorado? Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar, para adaptarme. Respiré hondo. Y necesito que me escuches. Que escuches de verdad cuando te diga con qué me siento cómoda y con qué no. Me estudió durante un largo momento. El cálculo era visible en sus ojos. Alexander Rossi negociando condiciones, sopesando concesiones y ganancias. Una semana, dijo finalmente. Quédate aquí con Emma durante una semana. Recupera fuerzas. Déjame conocer a mi hija. Su mirada era firme, inquebrantable. Al final de ese tiempo, volveremos a hablar. Y si sigues queriendo marcharte, hizo una pausa. Las palabras le resultaban claramente difíciles. No te lo impediré. La sospecha se encendió. Así sin más, nos dejarás marchar. No a ese apartamento, corrigió rápidamente. No a la pobreza y la inseguridad, sino a un lugar de tu elección, con mi apoyo económico para Emma, con mi protección, pero desde la distancia. Era más de lo que esperaba, menos de lo que deseaba. Un compromiso por parte de un hombre que rara vez cedía. Y durante esta semana, pregunté con cautela, tendrás acceso a la casa y al jardín, tu antigua vida si lo deseas.
O algo nuevo si lo prefieres. Cambió a Emma de brazos. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte que las cosas pueden ser diferentes, que nosotros podemos ser diferentes. ¿Podríamos? ¿Era posible reescribir nuestra historia? ¿Encontrar una versión en la que el amor no significara sometimiento? ¿En la que la protección no significara encarcelamiento? Una semana acepté finalmente, sabiendo que era tanto una promesa como una apuesta peligrosa. Pero Alex, sí, sin manipulaciones, sin juegos, sin segundas intenciones. Mantuve su mirada, negándome a apartar la vista a pesar de la intensidad que encontré en ella. Si queremos tener alguna posibilidad de encontrar un camino a seguir, necesito honestidad, honestidad total. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Tienes mi palabra. De cualquier otro hombre, tal vez habría significado poco. Pero la palabra de Alexander Rossi, una vez dada, era inquebrantable. Era la base sobre la que se había construido su imperio, la razón por la que sus aliados confiaban en él y sus enemigos le temían. Si decía que habría honestidad entre nosotros, entonces la honestidad sería brutal, sin adornos y absoluta. Entonces tenemos un trato, dije, extendiendo mi mano sobre la mesa en un gesto profesional. Él miró mi mano con diversión y luego la capturó con la suya, más grande. Sin embargo, en lugar de estrechármela, la giró y presionó sus labios contra la parte interior de mi muñeca, donde mi pulso se aceleró traicioneramente al sentir su tacto. Un trato, murmuró contra mi piel, y un nuevo comienzo. Cuando soltó mi mano, su teléfono vibró sobre la mesa. Rompiendo el hechizo, miró la pantalla y su expresión cambió inmediatamente a una de fría eficiencia. Tengo que contestar, dijo, levantándose con elegancia. Me devolvió a Emma con delicadeza. Asuntos que no pueden esperar. Asentí sin fiarme de mi voz. El patrón familiar, la cercanía interrumpida por las exigencias de su otra vida, ya se estaba reafirmando. Cenaremos juntos esta noche, dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. A las 8. Hay alguien a quien quiero que conozcas. Alguien que podría ayudarnos en nuestro periodo de adaptación. Antes de que pudiera preguntarle quién era, se había ido, dejándome con Emma en el solarium, rodeada de plantas tropicales y preguntas sin respuesta. El resto de la tarde transcurrió en una neblina surrealista. Exploré la mansión con Emma, reencontrándome con sus laberínticos pasillos y rincones ocultos. Algunas habitaciones eran exactamente como las recordaba. La biblioteca, con sus volúmenes encuadernados en cuero y el leve aroma de los puros de Alex. El comedor formal, donde una vez organicé aterradoras cenas con sus socios comerciales. La sala de música, con el piano de cola que acumulaba polvo porque ninguno de los dos tocaba. Otros espacios se habían transformado. El salón azul, que antes era una sala de estar formal, se había convertido en una alegre sala de juegos llena de juguetes y muebles tapizados. Una habitación libre cerca de nuestra suite albergaba ahora una guardería totalmente equipada, más permanente y elaborada que la instalación temporal de mi suite. Incluso el jardín tenía nuevas incorporaciones, un pequeño parque infantil con columpios para bebés y un arenero protegido de los elementos por un pabellón de cristal. Todo ello planeado, construido y a la espera. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo después de mi marcha había empezado Alex a prepararse para nuestro regreso? Un regreso que claramente había considerado inevitable. Mis cosas llegaron a media tarde, entregadas por hombres silenciosos con trajes oscuros que apilaron las cajas en el vestidor contiguo a mi suite. Me inquietó encontrar que estaban cuidadosamente etiquetadas con una letra que no reconocí. Ropa de invierno, libros, recuerdos. Alguien había estado en mi apartamento antes de hoy, catalogando mis pertenencias, tal vez incluso informando a Alex sobre mis condiciones de vida. La idea me puso los pelos de punta, pero también me hizo darme cuenta de algo. Si Alex sabía lo grave que se había vuelto nuestra situación, ¿por qué había esperado a que yo lo llamara? ¿Por qué nos había dejado llegar al punto de la desesperación antes de intervenir? La respuesta llegó con incómoda claridad, porque necesitaba que yo acudiera a él, que le pidiera ayuda, que renunciara a la independencia por la que había luchado tanto. Mi orgullo, como él había señalado, había sido tanto un escudo como una debilidad. A las 6, María apareció con una bolsa de ropa. El señor Rossi pidió que se pusiera esto esta noche, dijo, colgándola en la puerta del armario. Por supuesto, es su elección.
El gentil añadido, su elección, era nuevo. En el pasado, las peticiones de Alex sobre mi apariencia se habían hecho sin tales matices. Otro ajuste, tal vez a nuestra nueva dinámica. Esperé a que María se marchara antes de abrir la bolsa. Dentro había un vestido negro sencillo pero elegante, sin mangas, con un escote modesto y una falda que me llegaba justo por debajo de las rodillas. De buen gusto, caro, pero sin ser excesivamente formal. El tipo de vestido que no desentonaría en una cena de negocios. Junto a él había una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se aceleró al abrirla, esperando encontrar mi antiguo anillo de boda, el que había dejado en su escritorio la noche que huí. En su lugar, sobre el terciopelo negro, había una delicada pulsera de oro con forma de enredadera delgada con pequeñas hojas. Era preciosa, pero no tenía el peso simbólico que tendría un anillo. Quizás era una ofrenda de paz o el primer paso de una campaña más larga. A las 7:30 ya estaba vestida y lista, después de dar de comer y bañar a Emma. La guardería contigua a mi suite estaba equipada con un monitor para bebés conectado a un pequeño dispositivo que podía llevar conmigo. Solo para cenar, le dije a Emma mientras la acostaba en la cuna, ya somnolienta por el baño. Volveré a ver cómo estás, y María vendrá si lloras. Le acaricié el pelo suave, maravillándome como siempre por su suavidad. Vamos a resolver esto, pequeña, te lo prometo. Parpadeó somnolienta, con esos ojos oscuros. Así que, como los de su padre, que ya se cerraban, me quedé observándola durante un largo rato, reuniendo valor para lo que me esperaba abajo. El pequeño comedor, no el formal que se utilizaba para las comidas de negocios, sino el espacio más íntimo donde Alex y yo habíamos tomado la mayoría de nuestras comidas juntos, estaba iluminado con velas cuando llegué. Alex estaba junto a la chimenea, hablando en voz baja con una mujer que no reconocí. Levantó la vista cuando entré, y su conversación se interrumpió momentáneamente mientras sus ojos me recorrían. Lena, dijo, y algo en su voz hizo que se me subieran los colores a las mejillas. Estás preciosa. Gracias, respondí, tocándome conscientemente la pulsera que llevaba en la muñeca. Es preciosa. Su sonrisa fue breve, pero sincera. Me alegro de que te guste. Señaló a la mujer que estaba a su lado, una elegante rubia de unos 40 años. Esta es la doctora Catherine Reynolds, Kate, mi esposa, Lina. Esposa, no ex esposa. La corrección que podría haber hecho se me atragantó en la garganta cuando la mujer extendió la mano con una cálida sonrisa. Es un placer conocerte, Lena, dijo, con un apretón de manos firme y profesional. Alex me ha hablado mucho de ti. La doctora Reynolds es terapeuta familiar, explicó Alex, acercándose para apartar mi silla cuando un camarero apareció con el primer plato. Trabaja con personas en nuestra situación particular. Nuestra situación particular. Qué forma tan delicada de describir un matrimonio construido sobre desequilibrios de poder, luego fracturado por la desconfianza y el miedo, y ahora mantenido unido por un hijo y la manipulación legal. Me especializo en ayudar a las parejas a navegar por reconciliaciones complejas, explicó la doctora Reynolds una vez que nos sentamos, particularmente en casos donde hay presiones externas significativas. ¿Se refiere a cuando uno de los miembros de la pareja está involucrado en el crimen organizado? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, con el tono agrio que había estado reprimiendo todo el día. Hay que reconocer que la terapeuta no se inmutó. Trabajo con personas cuyas vidas implican problemas de seguridad únicos. Sí, políticos, líderes empresariales de alto perfil, y sí, personas cuyos negocios operan en zonas grises de la ley. La expresión de Alex se había endurecido ante mi arrebato, pero permaneció en silencio, observando la interacción entre nosotros con interés calculado. ¿Y para qué te ha contratado Alex? Para convencerme de que me quede, de que acepte esta vida de nuevo. Cogí mi copa de vino, necesitaba algo con lo que ocupar las manos. En realidad, doctora, dijo Reynolds con calma, Alex me ha contratado para ayudarles a ambos a comunicarse de forma eficaz sobre sus necesidades y límites, para facilitar conversaciones honestas sobre cómo podría ser un futuro juntos, si eso es lo que ambos desean. Miré a Alex sorprendida. No suele ser tu estilo contratar a alguien para que te ayude a llegar a un acuerdo. Un músculo se le contrajo en la mandíbula. Estoy intentando demostrar que las cosas pueden ser diferentes, Lena, que soy capaz de cambiar. Esa confesión, vulnerable, casi humilde, me pilló desprevenida.
Alexander Rossi no reconocía sus debilidades. No admitía que necesitaba mejorar. El hombre con el que me había casado tenía una confianza absoluta en su rectitud, en sus métodos, en su visión de nuestra vida juntos. ¿Por qué ahora?, le pregunté en voz baja. ¿Por qué no antes de que me fuera? Porque no entendía lo que podía perder, respondió mirándome fijamente a los ojos. No hasta que te fuiste. La cruda honestidad de su voz me dejó sin aliento. Esto era territorio nuevo para nosotros. Este reconocimiento directo del dolor, del fracaso, de la pérdida. Elton Reynolds dejó que el momento se prolongara entre nosotros antes de cambiar suavemente de tema. Entiendo que has aceptado quedarte una semana, Lena. Me gustaría proponer que durante ese tiempo tengamos sesiones diarias. A veces solo tú y yo, a veces con Alex, a veces quizás incluso con Emma presente. ¿Con qué fin?, pregunté, aún recelosa a pesar de su actitud tranquilizadora. Para ayudaros a ambos a determinar qué pasará al final de la semana, respondió simplemente, si será un nuevo comienzo juntos o una separación más amistosa y solidaria. Los nudillos de Alex se pusieron blancos alrededor de su copa de vino al oír la palabra separación, pero no dijo nada. ¿Y tú eres realmente imparcial?, insistí, teniendo en cuenta quién paga tus honorarios. Ella sonrió, sin inmutarse por mi escepticismo. Mi ética profesional exige mi imparcialidad, independientemente de quién pague. Pero lo más importante es que Alex ha solicitado explícitamente que dé prioridad a tu bienestar y al de Emma en mis recomendaciones, incluso si éstas no coinciden con sus preferencias. Miré a Alex buscando confirmación en su rostro. Él asintió una vez, con un movimiento brusco de la barbilla. Pase lo que pase, Lena, quiero que sea algo que tú elijas, no algo que tengas que soportar. El camarero regresó con el plato principal, lo que nos proporcionó un breve respiro de la intensidad de la conversación. Mientras comíamos, la doctora Reynolds nos guió hábilmente hacia temas más ligeros. Mi embarazo, el desarrollo de Emma, recuerdos neutros de los primeros días de nuestra relación. La tensión subyacente permaneció, pero la aguda incomodidad de la confrontación se alivió. Para el postre, me encontré relajándome un poco, incluso riéndome de una anécdota que la terapeuta compartió sobre sus propios hijos. Alex me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. En parte satisfacción, en parte hambre, en parte algo más profundo y complejo. Debería ir a ver a Emma, dije cuando sirvieron el café, ya que la intensidad de su mirada se estaba volviendo insoportable. Por supuesto, él aceptó de inmediato. Podemos continuar esta conversación mañana. Kate ha sugerido una primera sesión a las 10 UST, si le parece bien. La consideración, el pedir en lugar de dictar, fue otro pequeño cambio en nuestra dinámica. Asentí con la cabeza y me levanté de la silla. A las 10 está bien. Buenas noches, Dora Reynolds. Gracias por su perspectiva. Por favor, llámeme Kate, respondió cálidamente. Y Lena, intente afrontar esta semana con la mente abierta. El pasado no tiene por qué dictar el futuro. Un sentimiento encantador, pensé mientras subía las escaleras hacia mi suite. Pero según mi experiencia, el pasado siempre estaba presente, siempre dando forma a lo que vendría después, especialmente con un hombre como Alexander Rossi. Emma seguía durmiendo plácidamente cuando fui a verla. Su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración. Me quedé observándola, con el corazón tan lleno de amor y miedo que me dolía físicamente. ¿Cuál es la decisión correcta?, le susurré a su cuerpo dormido. ¿Qué te mantiene a salvo pero también libre? ¿Qué te da a tu padre sin atarte a su mundo? Ella seguía durmiendo, ajena a mi confusión, segura de la certeza absoluta de que sus necesidades serían satisfechas. Una certeza que yo nunca había podido proporcionarle por mí misma. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi vigilia. Abrí y me encontré a Alex en el pasillo, con la corbata aflojada y una expresión cautelosa. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una formalidad que contrastaba con el hombre que una vez había considerado toda esta casa, incluido mi cuerpo, como su dominio. Dudé y luego me hice a un lado. Entró y se dirigió inmediatamente a la cuna para mirar a Emma. La ternura que transformaba su rostro cuando la miraba todavía me sorprendía. Esta versión más suave y vulnerable de Alexander Rossi que nunca había visto antes. Parece tranquila, dijo en voz baja. Por ahora lo está. Crucé los brazos, manteniendo la distancia entre nosotros. Afortunadamente, duerme bien.
Se volvió hacia mí con expresión seria. Lo que dije en la cena iba en serio, Lena. Quiero que las cosas sean diferentes esta vez. ¿Diferentes cómo? Le desafié. Sigues siendo quien eres, Alex. Tu trabajo sigue siendo el mismo. El peligro no desaparece solo porque hayas contratado a un terapeuta. No, admitió. Pero la forma en que afrontamos ese peligro juntos puede cambiar. Los límites entre mi trabajo y nuestro hogar pueden ser más claros. Tu autonomía puede ser respetada. ¿De verdad? Levanté una ceja. Manipulaste nuestro divorcio, me vigilaras durante meses y trasladaste todas mis pertenencias sin consultarme. Esas no son las acciones de un hombre que respeta la autonomía. Una mirada de frustración cruzó su rostro. Te estaba protegiendo a los dos. No, nos estabas controlando. Le corregí. Hay una diferencia. Se pasó la mano por el pelo, un gesto poco habitual de agitación. Entonces ayúdame a entender la diferencia. Ayúdame a aprender dónde está el límite. La petición, vulnerable, casi suplicante, fue tan inesperada que me dejó momentáneamente sin palabras. Alexander Rossi no pedía ayuda, no reconocía lagunas en su comprensión, y desde luego no invitaba a que se le corrigiera. No es algo que esperara oír de ti, admití. 8 meses sin ti y Emma han cambiado mi perspectiva, dijo en voz baja. ¿8 meses? Preguntándome si estabas a salvo, si eras feliz, si volvería a verte alguna vez, dio un paso hacia mí, sin dejar de mantener una distancia respetuosa. Creía saber lo que era mejor para ti. Creía que mi manera era la única manera. Estaba equivocado. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, frágil y sin precedentes. ¿Cómo sé que esto no es solo otra estrategia? Pregunté, expresando mi miedo más profundo. ¿Cómo sé que, una vez que tengas lo que quieres, a Emma y a mí, aquí para siempre, las cosas no volverán a ser como antes? No lo sabes, dijo con esa honestidad brutal que siempre me había parecido admirable y aterradora a la vez. No puedes saberlo, yo tampoco, pero estoy dispuesto a esforzarme, Lena. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, para construir algo mejor que lo que teníamos antes. Extendió la mano lentamente, anunciando sus movimientos, y me tomó la mano. El contacto, cálido, familiar, eléctrico, me provocó una onda expansiva. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me había tocado con tanta delicadeza, con tanta incertidumbre? Un día a la vez, dijo, pasando el pulgar por la pulsera de mi muñeca. Eso es todo lo que pido. Una semana para demostrarte lo que es posible. Debería haberme apartado. Debería haber mantenido los límites que me había prometido respetar. Pero allí, de pie, en la tenue luz de la habitación infantil, con Emma durmiendo plácidamente a nuestro lado y Alex mirándome con más vulnerabilidad de la que jamás le había visto, me encontré asintiendo con la cabeza. Un día a la vez, repetí, con una voz apenas audible. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos con un beso que estaba cargado de significado. Gracias, murmuró contra mi piel, por darnos esta oportunidad. Cuando se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí, me hundí en la mecedora junto a la cuna. Mis emociones eran una mezcla turbulenta de esperanza, miedo y un anhelo traicionero por el hombre al que una vez amé con todo mi corazón. El hombre que aún podría existir bajo la dura coraza del jefe de la mafia. El hombre que miraba a nuestra hija con tanta ternura que me dolía el pecho. Una semana para decidir nuestro futuro. Una semana para determinar si Alexander Rossi era capaz de cambiar. Si yo era capaz de perdonar, si éramos capaces de construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que se había quemado entre nosotros. Una semana que ya me parecía demasiado larga y al mismo tiempo insuficiente. La semana transcurrió con un extraño ritmo de sesiones de terapia, conversaciones cuidadosas y momentos de conexión inesperada. Cada mañana Kate llegaba a las 10 UIN, a veces trabajando con Alex y conmigo juntos, a veces viéndonos por separado. Su enfoque era directo, pero compasivo, creando un espacio en el que se podían decir verdades sin temor a reacciones explosivas. Cuéntame cómo fue el día que te fuiste, dijo durante nuestra tercera sesión. Alex y yo nos sentamos en extremos opuestos de su sofá, en la pequeña oficina que había instalado en una de las suites de invitados. Miré a Alex, cuyo rostro se había quedado cuidadosamente inexpresivo. La expresión que ponía cuando se preparaba para el impacto. Llevaba meses infeliz. Empecé lentamente. El aislamiento, las restricciones a mis movimientos,
La constante sensación de estar siendo vigilada. Me estaba asfixiando. ¿Le contaste a Alex cómo te sentías?, preguntó Kate. Giré la pulsera de mi muñeca, un hábito nervioso que había desarrollado en los últimos días. Lo intenté al principio, pero mis preocupaciones siempre eran descartadas como sacrificios necesarios por la seguridad. No descartadas, intervino Alex, con voz tensa. Explicadas. Explicadas de una manera que dejaba claro que mis sentimientos eran secundarios para tu sistema, respondí. Kate asintió pensativa. ¿Y el catalizador final? ¿Qué hizo que ese día en particular fuera el día en que tuviste que irte? Respiré hondo. Fue la fiesta en la finca Bellini. Fui a buscar a Alex y lo encontré en la oficina privada de Franco con Viviana en su regazo, ella con los brazos alrededor de su cuello y él con la mano en su cintura. Alex apretó la mandíbula. Como te dije, ella estaba borracha. Había estado montando una escena en el salón principal y Franco me pidió que la sacara de allí antes de que se avergonzara aún más. Apenas podía mantenerse en pie. Cuando intenté sentarla, cayó sobre mi regazo y se aferró a mí para no resbalar al suelo. Pero yo no sabía eso, dije, con el viejo dolor aflorando a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Todo lo que vi fue a una mujer hermosa en los brazos de mi marido, una mujer que llevaba meses dejando claro que te deseaba. No me diste la oportunidad de explicarte, dijo, con evidente frustración en su voz. Te diste la vuelta y te marchaste. Para cuando me liberé de Viviana y te encontré, ya estabas en el coche exigiendo a Marco que te llevara a casa. Y cuando llegamos a casa, continué, con el recuerdo tan nítido como un cristal roto, empecé a hacer las maletas. Intentaste detenerme. Discutimos. Dijiste que si no podía confiar en ti, quizá necesitaba recordar de qué me había salvado. Alex se estremeció como si le hubiera golpeado. Estaba enfadada. Me dolía que pensaras que te traicionaría. No era mi intención. No importa lo que fuera tu intención, le interrumpí. Lo que importa es lo que yo oí, lo que sentí. Me volví hacia Kate. Se marchó esa noche para asistir a una reunión de negocios urgente. Cuando fui a guardar la ropa que había sacado, encontré armas en nuestro armario, escondidas en un compartimento que no sabía que existía. Y entonces empecé a buscar y encontré más. Armas, dinero en efectivo, pasaportes falsos, pruebas de una vida de la que no sabía nada. ¿Sabías a qué me dedicaba cuando te casaste conmigo?, dijo Alex en voz baja. Sabía la versión edulcorada, le corregí. El hombre de negocios con algunos contactos en el viejo continente, algunos negocios en las zonas grises de la ley. No, gesticulé impotente. No el arsenal de nuestro dormitorio. No la sangre que había visto en tus camisas y que siempre justificabas. Kate se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que te fuiste mientras él no estaba. Asentí. Llamé a un taxi al amanecer, dejé mi anillo en una nota, bloqueé su número, me mudé al otro lado de la ciudad, a un barrio que sabía que su gente no controlaba, y descubrí que estabas embarazada 2 semanas después. Preguntó con delicadeza. Sí. Bajé la mirada hacia mis manos. Pensé en contactar con él entonces, pero todavía estaba muy enfadada, muy asustada. Y luego, a medida que avanzaba el embarazo, me convencí de que era mejor así, más seguro para el bebé, estar lejos de su mundo. Hasta que ya no fue más seguro, dijo Alex en voz baja. Hasta que tuviste frío, hambre y desesperación. La verdad de sus palabras me dolió, pero no las negué. Ya habíamos hablado de esto en otras sesiones. El miedo que me había alejado, el orgullo que me había impedido pedir ayuda antes, la realidad que finalmente me había obligado a actuar. Alex, dijo Kate, volviéndose hacia él, ¿qué pensaste cuando te diste cuenta de que Lena se había ido? No apartó los ojos de mi rostro mientras respondía. Al principio, rabia, luego miedo. En cuestión de horas, tenía a hombres registrando la ciudad. Bajó la voz. Cuando encontramos dónde te habías ido, ese pequeño apartamento en ese barrio, quería llevarte a casa inmediatamente, pero no lo hiciste, dije en voz baja. Esta parte de la historia ya la conocía. No, exhaló lentamente. Te observé desde la distancia. Parecías decidida, resuelta. Me dije a mí mismo que necesitabas tiempo, espacio, que obligarte a volver solo haría que me odiaras más. Así que falsificaste los papeles del divorcio para hacerme creer que era libre. Una sombra cruzó su rostro, una solución temporal,
una forma de darte la ilusión de poder elegir mientras te mantenía legalmente protegida. Como mi esposa, seguías teniendo acceso a cuentas que nunca tocaste, seguridad que nunca viste, protección que nunca supiste que existía. Y cuando llamé por la fórmula, había estado esperando, admitió, viendo cómo tu situación se deterioraba, odiando cada minuto, pero sabiendo que tenías que ser tú quien diera el paso, quien decidiera volver, aunque solo fuera para pedir ayuda. Era manipulador, calculador y, sin embargo, visto a través del prisma de su particular código moral. Casi comprensible, casi. Kate nos guió durante el resto de la sesión, ayudándonos a desentrañar la enredada red de suposiciones, miedos y expectativas tácitas que habían caracterizado nuestro matrimonio. Al final, me sentí emocionalmente agotada, pero también extrañamente más ligera, como si el hecho de decir estas verdades hubiera liberado parte de su poder para hacer daño. A medida que avanzaba la semana, observé a Alex con nuevos ojos. Seguía siendo Alex, autoritario, intenso, inflexible en ciertos asuntos, pero había sutiles cambios en su comportamiento que no podía ignorar. Me preguntaba antes de entrar en mi suite, sin dar nunca por sentado que podía hacerlo. Me consultaba sobre las comidas, las actividades e incluso las decisiones más pequeñas relacionadas con Emma. Cuando tenía que atender asuntos de trabajo, me explicaba dónde estaría y cuándo volvería, sin revelar detalles que pudieran ponerme en peligro. Lo más sorprendente era que me escuchaba. Me escuchaba de verdad, sin interrumpirme ni restarle importancia, cuando expresaba mis preocupaciones o mis límites. El Alex con el que me había casado habría visto esas expresiones como un desafío a su autoridad. Este Alex parecía reconocerlas como puntos de referencia necesarios para nuestra nueva relación, fuera cual fuera el resultado. Emma floreció bajo su atención. Era demasiado joven para comprender la complejidad que la rodeaba, pero respondía a su voz grave, a sus manos suaves, a su atención inquebrantable cuando la cogía en brazos. La primera vez que se quedó dormida sobre su pecho, vi lágrimas en sus dos ojos, que parpadeó rápidamente para ocultar, pero que eran innegables. «Confía en mí», dijo con asombro, acunando su pequeña cabeza con su gran mano. «¿Cómo puede confiar en mí si apenas me conoce?» «Porque eres su padre», respondí simplemente. «Esa conexión existe, hayas estado presente o no». Me miró con una vulnerabilidad evidente en su rostro. «Ya me he perdido tantas cosas. Su nacimiento, su primera sonrisa. No quiero perderme nada más». La crudeza de su emoción me pilló desprevenida. Este era el Alex que había vislumbrado en momentos excepcionales y preciosos durante nuestro noviazgo. El hombre bajo la armadura, capaz de sentir tan profundamente como calculaba fríamente. Al quinto día, Kate sugirió que discutiéramos los arreglos prácticos para el futuro. «Si te quedas», me dijo, «¿qué tendría que cambiar para que te sintieras segura y respetada?» Había reflexionado mucho sobre ello durante las noches de insomnio de la semana pasada. Una separación clara entre el trabajo y el hogar, comencé. No habría armas en nuestros espacios vitales, ni reuniones de trabajo en casa, ni discusiones sobre operaciones que yo pudiera escuchar. Alex asintió con expresión seria. «Es razonable. Puedo mantener oficinas en el centro para esos fines. Libertad de movimiento», continué. «No más guardias siguiéndome a todas partes. No más tener que dar cuenta de cada minuto que paso fuera de casa». Esto lo puso visiblemente tenso. Es un riesgo para la seguridad con el que no me siento cómodo, especialmente con Emma. Entiendo la necesidad de seguridad, reconocí, pero tiene que haber un término medio entre ser un prisionero y estar desprotegido. «Y si», sugirió Kate, «tuvieras un equipo de seguridad designado que mantuviera una distancia respetuosa, presente pero no intrusivo, y tal vez un protocolo de control que se sintiera menos como vigilancia y más como una garantía mutua». Alex lo consideró. «Podría aceptar ese acuerdo, y necesito mi propio dinero», añadí. «No una asignación, ni acceso a tus cuentas, sino mis propios ingresos por mi propio trabajo». Esto claramente lo sorprendió. «¿Quieres trabajar incluso con Emma?» «No inmediatamente», aclaré. «Pero con el tiempo, sí. Estaba a mitad de mi carrera de educación infantil cuando nos conocimos. Me gustaría terminarla, quizás enseñar o trabajar en el desarrollo de programas». Se quedó callado durante un largo rato y me preparé para una objeción.
El Alex con el que me había casado habría descartado esas aspiraciones como innecesarias, quizás incluso inapropiadas para su esposa. Si eso es lo que quieres, dijo finalmente, te apoyaré económicamente, logísticamente, en lo que necesites. La falta de resistencia fue tan inesperada que por un momento perdí el hilo de mis pensamientos. ¿Y si decido marcharme? Pregunté, obligándome a plantear la otra posibilidad. ¿Qué pasaría entonces? Apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. Entonces estableceríamos un acuerdo de custodia compartida que priorizara el bienestar de Emma. Tendrías una casa elegida por mí por razones de seguridad y apoyo económico, un calendario de visitas regulares y la toma de decisiones conjuntas sobre su educación. ¿Y nosotros? Insistí. ¿Solicitarías el divorcio de verdad esta vez? El dolor se reflejó en su rostro. Si eso es lo que quieres, dijo en voz baja. Sí, era la respuesta que necesitaba oír, la promesa de una elección real en lugar de una ilusión. Sin embargo, me dejó con una sensación de vacío que no esperaba. En nuestra última noche antes de la fecha límite de la semana, después de acostar a Emma, Alex me pidió que lo acompañara a la terraza. La noche era templada, con estrellas esparcidas por el cielo sobre los cuidados jardines. Había preparado una pequeña mesa con vino y una cena ligera, con velas que parpadeaban con la suave brisa. Sin presión, dijo mientras yo dudaba en la puerta. Solo una cena, nuestra última noche antes de que te decidas. Me uní a él y acepté la copa de vino que me ofreció. Durante varios minutos, comimos en un silencio agradable. La tensión entre nosotros era aguda y cómoda a la vez, una incomodidad familiar con la que habíamos aprendido a lidiar. ¿Recuerdas nuestra primera cita? Preguntó de repente. El recuerdo me hizo sonreír involuntariamente. La inauguración de la Galería de Arte. Pasaste toda la noche ignorando las exposiciones y mirándome a mí. Eras más interesante que cualquier cuadro, dijo, con los ojos cálidos a la luz de las velas. La forma en que te movías entre la multitud, cautelosa pero curiosa. La forma en que realmente mirabas el arte, en lugar de fingir apreciarlo como todos los demás. Estaba muy nerviosa, admití. Tú eras esa figura imponente a la que todos parecían deferir, y yo solo era una estudiante becada que trabajaba a tiempo parcial como camarera. Tú nunca fuiste solo algo, Lena. Se inclinó ligeramente hacia adelante, la llama iluminando los ángulos de su rostro. Eso es lo que me atrajo de ti desde el primer momento. Tu fuerza tranquila, tu determinación por seguir tu propio camino, a pesar de los obstáculos que la vida te había puesto. No se me escapó la ironía. Y entonces me convertí en otro obstáculo que superar. No lo negó. Quería darte todo para protegerte de volver a pasar por dificultades, pero al hacerlo te quité la independencia que tanto admiraba. Sacudió la cabeza. Creía que te estaba construyendo un palacio. En cambio, creé una jaula. Era una jaula preciosa, dije en voz baja, pero seguía siendo una jaula. Y ahora preguntó, con los ojos fijos en los míos, ¿qué pasaría ahora si te quedaras? Consideré la pregunta seriamente, sopesando las revelaciones de la semana contra los años de historia entre nosotros. Aún no lo sé, respondí con sinceridad. Eso es lo que tendríamos que descubrir juntos. Él asintió, aceptando la incertidumbre de mi respuesta sin insistir más. Otro cambio. El antiguo Alex habría exigido una decisión, un compromiso, un camino claro a seguir. Decidas lo que decidas mañana, dijo, estirando el brazo sobre la mesa para tomar mi mano. Ten esto claro. Tú y Emma sois mi corazón, mi familia. Ya sea bajo mi techo o al otro lado de la ciudad, eso nunca cambiará. Esa sencilla declaración, libre de manipulación o presión, tocó algo muy profundo en mí. Este era el Alex del que me había enamorado. Directo, apasionado, capaz de una devoción tan intensa que resultaba casi aterradora en su totalidad. Necesito preguntarte algo, dije, con el corazón latiéndome con fuerza. Algo importante, cualquier cosa, la sangre en tus camisas, las armas, las reuniones a medianoche. Respiré hondo. Si me quedo, si lo intentamos de nuevo, necesito saber si alguna vez habrá un momento en el que esas cosas no formen parte de nuestras vidas. ¿Cuándo tu negocio será lo suficientemente legítimo como para que no vivamos con esa sombra? Era la pregunta que estaba en el centro de todo, la que había temido hacer directamente porque temía su respuesta. Alex se quedó en silencio durante un largo momento, con expresión grave.
Llevo años trabajando para conseguir ese objetivo, dijo finalmente, trasladando las inversiones a empresas legítimas, distanciándome de los aspectos más problemáticos del negocio familiar. Pero es complicado, añadí, al oír la salvedad tácita. Hay obligaciones, alianzas, expectativas de la vieja guardia. Me miró directamente a los ojos. Te prometo esto. En 5 años mis principales ingresos provendrán de fuentes legítimas. En 10, me habré alejado lo suficiente de los otros elementos como para que no afecten a nuestra vida cotidiana. Emma crecerá conociéndome como un hombre de negocios, no como... Dejó la frase en el aire. No como un jefe de la mafia, terminé por él. Se estremeció ligeramente ante la terminología tan directa, pero no me contradijo. Sí, y mientras tanto mantendré la separación que hemos discutido. El hogar permanecerá al margen de ese mundo. Tú y Emma seguiréis protegidas, pero no confinadas, y continuaré con la transición tan rápido como sea posible sin poner en peligro la seguridad. No era una respuesta perfecta, ni siquiera era la respuesta que había esperado en mis momentos más optimistas, pero era honesta, brutalmente honesta, y basada en la realidad de quién era Alexander Rossi, en lugar de quién me gustaría que fuera. Gracias, dije en voz baja. Por la verdad, me apretó la mano suavemente. Siempre, a partir de ahora, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no sea lo que quieras oír. Esa es mi promesa, Lena. Terminamos la cena hablando de cosas más ligeras, del desarrollo de Emma, de los planes para el jardín, de recuerdos que no cargaban con el peso de nuestra historia más turbulenta. Cuando nos despedimos en mi puerta, me besó en la mejilla con una moderación que decía mucho de su compromiso de respetar mis límites. Hasta mañana, dijo, y sus ojos oscuros se clavaron en los míos por un momento antes de darse la vuelta y marcharse. Dormí a ratos, con la mente agitada por la decisión que tenía ante mí. Por la mañana, mientras daba de comer a Emma y veía cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados, supe lo que tenía que hacer. Alex me esperaba en el jardín, tal y como habíamos acordado. Se puso de pie cuando me acerqué, con una postura tensa a pesar de su intento de mostrar una confianza despreocupada. Emma estaba en mis brazos, mordisqueando felizmente su puño y observando el mundo con esos ojos oscuros y solemnes, tan parecidos a los de su padre. Buenos días, dijo, con voz cuidadosamente neutra. ¿Has dormido bien? La verdad es que no, admití, sentándome en el banco a su lado. He dado muchas vueltas a las cosas. Él asintió, comprensivo. ¿Y has tomado una decisión? Miré a Emma, luego al jardín, donde las flores de primavera comenzaban a brotar, y finalmente al hombre que tenía a mi lado, el hombre al que había amado, del que había huido, al que había temido, y al que quizá podría volver a amar de una forma diferente, más igualitaria. Sí, dije. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Quiero intentarlo, Alex, no para recrear lo que teníamos antes, sino para construir algo nuevo, algo mejor para todos nosotros. El alivio que se apoderó de su rostro fue tan profundo que por un momento pensé que iba a llorar. En cambio, extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y la colocó sobre la mía, que descansaba sobre la espalda de Emma. Gracias, dijo simplemente. Esas dos palabras llevaban el peso de las promesas hechas y rotas y hechas de nuevo. No será fácil, le advertí. Habrá días en los que cuestionaré esta decisión, días en los que los viejos patrones intentarán reafirmarse, días en los que tu mundo se entrometerá a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Lo sé, asintió él. Y habrá días en los que mi instinto de controlar, de proteger a toda costa, chocará con tu necesidad de libertad. Días en los que mi pasado complicará nuestro presente. Pero también habrá días buenos, dije, dejando que la esperanza tiñera mi voz. Días en los que seremos solo una familia, en los que Emma tendrá a sus dos padres, en los que recordaremos por qué nos enamoramos en primer lugar. Esos días superarán en número a los difíciles, dijo con tranquila convicción. Me aseguraré de ello. Emma eligió ese momento para bajar el puño y tender la mano hacia su padre, con una sonrisa de oreja a oreja en el rostro. Alex la tomó con cuidado de mis brazos, y su expresión se transformó con esa ternura que ahora me resultaba familiar. Papá está aquí, Piccolola, murmuró, con el término cariñoso italiano, fluyendo con naturalidad. Papá no se va a ir a ninguna parte.
pensé mientras los observaba juntos, a mi hija y a su padre, unidos por la sangre y ahora también por elección. Sentí que una sensación de certeza se apoderaba de mí. Esta decisión no estaba exenta de riesgos. No había garantías de que Alex pudiera cambiar lo suficiente, de que yo pudiera confiar lo suficiente, de que pudiéramos encontrar ese difícil equilibrio entre su mundo y el mío. Pero en ese momento, con la luz del sol matutino derramándose sobre nosotros tres en el jardín que él había construido para la familia que siempre había deseado, me permití creer en la posibilidad de nuestro futuro. No uno perfecto, no un cuento de hadas, sino uno real, complicado y desafiante, y en última instancia, nuestro para moldearlo juntos. Bienvenida a casa, Lena, dijo Alex en voz baja, rodeándome los hombros con su brazo libre, mientras Emma balbuceaba alegremente entre nosotros. Y por primera vez en 8 meses, quizá por primera vez en mi vida, esa palabra me pareció cierta. No por el lujo de la mansión, ni por la seguridad que representaba, sino porque, por fin, estaba empezando a comprender que el hogar no era un lugar. Era nosotros tres encontrando juntos nuestro camino, día a día.